Dios frente a la ciencia. Siempre nos dicen que la ciencia y la religión son conceptos opuestos, ¿no? Que no se puede tener fe en Dios y ser científico. Nos encasillan a todos los que somos creyentes, que somos incultos, que somos retrógradas, que no ignorantes, hasta a veces nos dicen que nos hemos estancado en el tiempo. Sí nos dicen que no permitimos el desarrollo de la ciencia, ¿no? Que la iglesia se opone a que la ciencia siga creciendo, ¿no? Cosa que no es así. Primero tendríamos que definir qué es la ciencia, ¿no? La ciencia tiene varios. En un principio la ciencia se le decía que originalmente era todo conocimiento razonado, ¿no? Por ejemplo, teología, matemática, filosofía, naturaleza, etc. Pero hoy en día, como dice el padre Manuel Carreira, que es un padre jesuita, ¿no? Que hace poco murió en el año 2020, dice, ciencia es todo aquello que puede observarse, medirse y comprobarse. Que tenemos así, pues, la biología, la química, la astronomía, la geología, etc., ¿no? También nos dice que la ciencia es metódica y también es falible, no puede fallar también, ¿no? Porque también hace sus estudios y está mal también, ¿no? Dice, por lo tanto, la ciencia no puede decir nada sobre aquello que cumpla esto. Por ejemplo, no se puede mostrar, si no puedes demostrar la existencia de Dios, la ciencia, no podría, por lo tanto, emitir algún juicio, ¿no? No podría decir Dios no existe, si no se puede demostrar. Entonces no puede la ciencia meterse en ese lado. La finalidad de la ciencia es definir un objeto y demostrar científicamente para qué sirve, ¿no? ¿Cuál es su uso, ¿no? La ciencia no puede emitir un comentario de algo que no puede ser probado, que no puede ser experimentado, ¿no? Entonces, en esta parte se separan, ¿no? No meter la parte de la fe con la parte de la ciencia. Por ejemplo, otra cosa, ¿no? Yo no puedo determinar en un experimento que una persona piensa y no puedo decir erradamente que esa persona no existe, ¿no? No puedo determinar que con un experimento uno quiera o no a sus papás, entonces yo no puedo decir que yo no lo quiero, ¿no? Entonces, hay cosas que tendríamos que separar concretamente, ¿no? Dice, la fe teológica no está para decirnos cómo actúa la materia, ¿no? Que es lo que estudia la ciencia. Está para decirnos cuál es el plan para Dios para nosotros, nuestro plan de vida. Eso no lo puede decir la ciencia. Y al revés, la ciencia tampoco no nos puede decir acerca de nuestra fe, ¿no? Por eso es que hay que separarlo, no hay que mezclarlo. ¿Qué es la ciencia? Tendríamos que ponerlo. Podríamos poner el concepto que utilizó Santo Tomás de Aquino. El conocimiento de las cosas a partir de las causas. La inteligencia del hombre es limitada y dentro de esas limitantes nos explican y demuestran la grandeza de Dios. Para la Iglesia Católica no existe motivo alguno para un conflicto entre la fe y la ciencia. Existen muchos científicos que se han empeñado en señalar la imposibilidad de entablar un diálogo sano entre ellas. Pero en un estudio, por ejemplo, que hicieron en Estados Unidos, dice que el problema no sería la causa de fe ni de la ciencia, sino más bien el de algunos científicos, que en su mayoría rechazan el dato revelado y se declaran ateos, ¿no? Con consecuencias de prejuicios y vicios metodológicos, ¿no? Normalmente es por eso, ¿no? Por alguna mala experiencia que tuvieron, ¿no? La fe no es contraria a la razón. Creer no significa abdicar de la razón. Tampoco la fe puede ser contraria a la ciencia, pues lo verdadero no puede contradecir a lo verdadero. La verdad tiene una misma fuente, que es Dios, y Dios no puede contradecirse. Las realidades no sagradas y las realidades sagradas provienen de la misma fuente, que es Dios. San Agustín nos indica cómo debe ser la relación entre fe y la razón. ¿Para qué y cómo utilizar nuestra inteligencia? Dice, creo, lo resume en esto que es muy, muy, muy bueno. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. Interesante, ¿no? ¿Qué nos dice el catecismo? Dice en el numeral 158, en resumen, ¿no? Dice, la fe trata de comprender, es inherente a la fe, que el creyente desee conocer mejor a aquel quien ha puesto su fe.
y comprender mejor lo que ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. En el numeral 159 dice: a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. La existencia de Dios y del origen del universo. Hay varias, ¿no? Pero vamos a tocar el tema del principio de la causalidad. Este principio dice que todo lo que empieza a existir debe tener una causa proporcionada. La razón es obvia, pues nadie da lo que no tiene. Una cosa que no tiene existencia no puede dársela a sí mismo. Debe existir otra que le da existencia. Por ejemplo, tú vas por el campo, en un campo y estás solo, y de repente encuentras un celular, y lo encuentras. Y lo primero que dices, a alguien se le cayó. Jamás vas a decir, apareció este celular de la nada, ¿no? De la misma forma, ¿no? El universo existe por algo, por Dios, porque Dios lo dio así. De la nada salió. Así, es el principio de causalidad. También podemos ver en el origen del universo, por ejemplo, la creación del universo no podemos tomar como base el Génesis como base científica. Por ejemplo, Dios hizo el universo en 7 días, ¿no? En la misma Biblia dice, ¿no? Que para Dios un día puede ser 1000 años. Eso lo dice en San Pedro 3:8-10. Entonces, lo que realmente el Génesis trata en sí es, el autor pretende que todo cuanto existe tiene existencia porque Dios lo ha creado. ¿Qué más pretende hacer el Génesis? Todo lo que Dios hace es bueno. Y tercero, todo lo que está hecho es para que ayude a la vida humana. El hombre debe agradecer por la creación para dominarla y cuidarla. Ya saben, el Génesis ese es el objetivo del Génesis, no para explicar cómo inició el universo, no es así, ¿no? Entonces, todo lo que hace Dios tiene un orden, eso es básico, tiene un orden y un fundamento, con medida, número y peso, tal como dice en Sabiduría 11:20. Dice Sabiduría 11:20, y aún sin esto, de un simple soplo podían sucumbir perseguidos por la justicia, aventados por un soplo de tu poder. Pero tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Eso es importante, ojo, ¿no? Dios hace una forma ordenada a las cosas. De esa forma hizo el universo, para que nosotros lo podamos estudiar. Los científicos se podrían preguntar, ¿no? ¿Por qué el universo empezó con tal cantidad de materia, con tales fuerzas, y no con una, por ejemplo, ¿no? Eran 4 fuerzas, ¿no? Gravitacionales. ¿Por qué empezó con tal cantidad de estrellas? ¿Y por qué así? ¿Y por qué no lo otro, no? Porque alguien lo decidió así. Dice alguien es Dios, alguien, un ser superior, inteligente y libre, era Dios, es Dios. Tenemos también nosotros una lista de científicos creyentes. Cuando nos dicen así, siempre sería bueno recalcarles, ¿no? Hay personas creyentes y sobre todo también hasta sacerdotes, ¿no? Científicos. Entre ellos tenemos personas también conocidas, ¿no? Personajes conocidos, ¿no? Copérnico, Galileo Galilei, Descartes, Newton, Roberto Boyle, Faraday, Gregorio Mendel, mira, padre de la genética, un sacerdote católico. Luis Pasteur, padre de la microbiología y que desarrolló la vacuna contra la rabia. A propósito de Pasteur, hay una anécdota, ¿no? que sucedió, ¿no? Estaba en un tren de Europa, y en un vagón se encuentra con otro joven, ¿no? Un joven sentado, se pusieron a sentados. El joven estaba leyendo una enciclopedia de ciencias, ¿no? Y esta persona, Pasteur, estaba leyendo la Biblia. Entonces, el joven se lo queda mirando y le dice, pues, ¿no? Usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos, sin saber el joven quién era, ¿no? Esta persona, Pasteur le dice, sí, por supuesto, este es un libro lleno, no es un libro de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Cree
que estoy equivocado, le dice, ¿no? Al joven, ¿no? El joven le dice, sí, claro que está equivocado. Usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencia, le dice el joven, e historia universal, ¿no? Como le dice eso, ¿no? Verá, por ejemplo, como la Revolución Francesa ocurrida hace más de 100 años mostró la miopía y estupidez y las mentiras de la religión. Seguía el joven diciendo, ¿no? Solo las personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más de los científicos, que dicen los científicos de esas cosas, dice, ¿no? Y entonces Pasteur le dice, pues, ¿no? A ver, dígame, ¿qué dicen los científicos sobre la Biblia? Mira, no tengo mucho tiempo, voy a bajar, dice, ¿no? Deme su dirección y yo le voy a enviar material didáctico. Entonces agarra Pasteur y le da su tarjeta de visita, ¿no? Que la tenía en su bolsillo. Y el joven, al leer la tarjeta, dice ahí, ¿no? Profesor Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Se quedó así pasmado, ¿no? Para que vean cuál es la forma, esa mala idea de que tenemos, ¿no? Que, bueno, no tenemos, no, las personas que están contrarias a la fe tienen sobre la fe, ¿no? Sobre nuestra fe, que piensan que son personas que no saben, que están alejados de la realidad, ¿no? Aquí tenemos más personas, mira, más científicos. Tenemos, por ejemplo, tenemos aquí a Alexander Fleming, científico británico, premio Nobel, ganó premio Nobel por descubrir la penicilina, católico. Marconi, que también es un italiano católico, impulsor de la radiotransmisión de larga distancia. Alexis Carrel, médico francés, premio Nobel de Medicina, 1912. Él también quería contar así brevemente su historia de conversión, ¿no? Él sostenía que decía, por ejemplo, no creía en los milagros. Decía que los milagros eran sugestiones. Entonces, tomó el caso de una chica que era muy creyente, decía que ella quería visitar a Lourdes, ¿no? La Virgen de Lourdes, para echarse esa agua y el agua de Lourdes para sanarse. Y él decía, si esta chica se sana, realmente creo en los milagros, ¿no? Entonces, así en resumen, la acompaña a esta chica hasta Lourdes, hasta Francia, y decía, esta chica se va a morir, ¿no? Y efectivamente la chica llegó, pero mal, está a punto ya de morir. Y cuando llegan ahí a Lourdes, entonces él estaba ahí mirando, ¿no? Estaba ya moribunda, y lo que hace la chica es echarse esta agua, la agua de la Virgen de Lourdes, y a las 2 horas comienza a reaccionar y él no lo podía creer, estaba haciendo el seguimiento, ¿no? Y se sana la chica de milagro, y entonces él se queda impactado totalmente. Lo primero que hace fue ir a visitar a una parroquia cercana a una iglesia y se pone a llorar, ¿no? Y ahí comienza todo su proceso de conversión. Imagínense cómo es, ¿no? Dios sabe en qué momento tocar los corazones de la persona, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta, ¿no? También está Giuseppe Moscati, ¿no? Médico y científico italiano, santo, ¿no? Canonizado por Juan Pablo II, ¿no? Giuseppe Mercalli, sismólogo y vulcanólogo italiano, creó la escala sismológica que lleva su nombre, ¿no? Y el padre Manuel Carreira, ¿no? Que es un sacerdote jesuita que murió hace poco, 2020, ¿no? Es miembro del Observatorio del Vaticano y colaborador de la NASA, ¿no? Es astrónomo, físico, astrónomo, del cual he tomado varias cosas, ¿no? De una entrevista que le hicieron, ¿no? Muy interesante. Y aquí vamos a ver sobre algunos pensamientos que dijeron estos científicos, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Dice, por ejemplo, la ciencia no es sino un esfuerzo colectivo de la mente humana por leer la mente de Dios. Nos decía Michel Heller, un sacerdote y cosmólogo ganador del premio Templeton. Nos decía Copérnico, quien vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes. ¿Quién no adorará al arquitecto de todas esas cosas? Miren lo que decía Copérnico, qué hermoso, ¿no? Tomás Alva Edison decía, mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos, Dios. Y decía,
Esto, por ejemplo, podríamos tomarlo nosotros, ¿no? Como lo que dice Marconi. Lo declaro con orgullo, soy creyente, creo en el poder de la oración y creo no solo como católico, sino como científico. Podríamos usar esta frase nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, yo diría, sino como ingeniero, sino como doctor, sino como administrador, como empresario, ¿no? Como cada una de las actividades que yo hago, creo en el poder de la oración, no solo como católico, soy creyente así, con mucha convicción, ¿no? Acá está. ¿Qué nos dice? A ver. ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano? El Concilio Vaticano dice, la fe y la razón son de mutua ayuda. Por medio de la bien aplicada razón se establecen los fundamentos de la fe. Y a la luz de la fe se construye la divinidad de la ciencia. La fe, por otro lado, libera y evita que la razón caiga en el error, la enriquece con conocimiento. Por tanto, la Iglesia, lejos de obstaculizar la búsqueda de las artes y ciencias, las alienta y promueve en muchas formas. Tampoco evita que las ciencias, cada una de su esfera, hagan de usos y principios y métodos que sean contrarios, ¿no? Reconoce la libertad que se le debe, pero trata de evitar que caigan en errores contrarios a la doctrina cristiana, ¿no? O sea, a veces la ciencia quiere hacer de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la fecundación in vitro, ¿no? Jugar a ser Dios, ¿no? Eso, por ejemplo, eso va en contrario a nuestra fe, ¿no? O sea, querer jugar a Dios, ¿no? El tema de de la clonación, ¿no? Es algo que no se debería permitir, ¿no? Pero están haciendo cosas que están ya en el límite, ¿no? Hay cosas que se pueden tolerar, pueden pasar, pero cosas que no. Y en eso es la Iglesia la que está ahí vigilante, ¿no? La Iglesia está siempre ahí, ¿no? Dice que el conocimiento, la ciencia y la sabiduría crezcan juntas con el curso de eras y siglos, tanto en los individuos como en la comunidad, en cada hombre como en toda iglesia, pero en la forma adecuada. Esto es en los mismos dogmas, con el mismo significado y el mismo entendimiento. Puede ir de la mano en eso, ¿no? Pero siempre separando, ¿no? Separando lo que corresponde, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería hablar sobre el tema de Dios frente a la ciencia. Muchas gracias, Martín. Por favor, ¿una opinión? Interesante. Bueno, yo quisiera opinar o hacer un pequeño aporte, aunque es lo mismo que ha dicho Martín, ¿no? Sí, en realidad la ciencia básicamente se dedica a descubrir a descubrir los procesos, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Que subyacen en ellas, ¿no? Por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis, qué sé yo, cómo ocurre la fecundación, ¿no? O sea, no es que, digamos, no, descubre la fecundación, no, sino es simplemente la saca a la luz y le da la explicación, ¿no? Eso es lo que hace la ciencia, es su misión, ¿no? A través de la razón, por supuesto. En cambio, la fe, o vamos a decirlo así, ¿no? En cambio, la religión se dedica básicamente a dar sentido, a explicar el sentido, otorgarle el sentido a la persona. Esa es la misión. Ahora, claro, hay religiones y religiones, ¿no? Pero en el sentido, o sea, lo que se quiere es que la religión dé el sentido a la existencia de la persona. Y eso no da la ciencia, no es su misión, ni tampoco es misión de la religión dar explicaciones sobre las cosas que subyacen en la naturaleza, no, o sea,
por eso se complementan tranquilamente, ¿no? Y no hay problema ahí, ¿no? Sino que es un prejuicio justamente fundado en ideas, ideologías básicamente materialistas, pues, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad no tiene, digamos, contradicción, ¿no? Salvo que uno la cree artificialmente. Eso. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión, por favor? Si tuviéramos que resumir, diríamos así, ¿no? La fe y la ciencia son canales para llegar a una sola verdad. Uno espiritual y uno natural. La fe nos lleva a encontrarnos con el Creador y la ciencia busca el origen de lo creado. La fe nos dice que Dios creó el universo y la ciencia nos dice cómo lo hizo. Así es. O sea, el para qué y quién, y el otro es el cómo, ¿no? No, quién, para qué, y el otro el cómo. Muy bien, ¿alguien más, por favor? Pablo, sí, Pablito, mira, yo tengo se me ha hecho como un cambalache en la cabeza, porque si... Ucrania debe ser. Debe ser, porque si la ciencia nos ayuda a descubrir ciertos procesos de la vida, ¿no? Porque algo así ha dicho Martín, ¿cómo entonces es de que si descubre esto de in vitro, ¿no? Y si esto mirándolo por el lado de la ciencia, bueno, es un descubrimiento grande, bueno, donde se descubre la vida y todo, pero a la vez también ayuda a muchas parejas, ¿no? Ayuda a muchas parejas que no han podido tener niños, ¿no? A que sean una familia. O sea, yo no entiendo bien esa parte, ¿no? O sea, si bien es cierto, llega un niño por medio del vitro a unir a una familia, a una pareja que no puede tener niños, ¿no? O sea, mirándolo por el lado bueno, creo que forma una familia, ¿no? Forma una familia, hace que se forme una familia, que bueno, que si ambos no han podido tener niños, bueno. Pero por otro lado es una ciencia y también por otro lado no lo permite la iglesia, ¿no? Entonces como que me queda un poco, es un poco ahí al aire varias cositas, ¿no? No sé si tú me puedas explicar porque no entiendo. El expositor. Martín, te corresponde. Claro, mira, a ver, la fecundación in vitro, o sea, aquí podemos resumir en algo, ¿no? O sea, el fin no justifica los medios, ¿no? O sea, aquí el ¿cómo se llama? El anhelo de ser padre, el anhelo de ser esposo, de tener una familia, nos hace creer que podemos usar este método cuando en realidad no nos explican qué es lo que pasa allí, ¿no? Y justo eso tuvimos una discusión con, no sé si se acuerdan, con el doctor también, Juan Rivera, que es mi amigo. Me decía, no pasa nada, porque hacen ahí, le digo, experimentan, le digo, crean vida ahí porque unen espermatozoides con un óvulo, le digo, se da ahí, se crea el gameto, le digo, y ellos prueban no solo con uno, sino con 5, 8, varios de esos, y lo que no creen ellos que no sirve, lo botan, o sea, desechan vida humana. No, me dice, ¿cómo es posible? No es así, me dice, yo tengo unos amigos que son creyentes y no sé cuándo. No sé. Entonces se quedó con esa. En una siguiente cita me dijo, sí, Martín, tenía razón, me acaban de confirmar que es así. Claro, le digo, es que no, pareciera que es bueno, ¿no? Claro, yo quiero tener mi familia, pero no es la forma, esa no es la forma correcta, porque no nos han explicado, no nos han dicho que realmente estás jugando y estás matando seres humanos, o sea, estás matando personas, ¿no? O sea, no te lo dicen, jamás te lo van a decir, entonces por eso es contrario a lo que la iglesia manda, ¿no? Entonces
hay que, por eso hay que estar bien atentos en esa parte, ¿no? Está bien, Pablo, si así es, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre estos temas, como son demasiado técnicos, obviamente no están pues para todos, digamos, ¿no? Salvo que uno se dedique a estudiarlos, ¿no? Más o menos con mediana profundidad, siquiera, ¿no? Porque hay aspectos tan técnicos que eso evidentemente no salen a la luz. Solamente sale la parte bonita, ¿no? Que hizo feliz una familia o que tuvo el hijo, pero no sabe que para concebir a un niño tienen que sacrificar pues mínimo 3 hasta 10 embriones. Y si es que por casualidad los 10 se implantan, o sea, 10 embarazos, una mujer no va a tener 10 embarazos, pues, ¿no? Entonces tienen que hacer la reducción embrionaria, tienen que sacar a los 9, ¿no? Porque el contrato estaba firmado para solamente uno, entonces mira, 9 abortos se hacen. Y aparte de eso se instrumentaliza la vida, se comercializa la vida. Señora, no se preocupe, usted ha pagado por uno le vamos a dar, los 8 restantes mueren. Y también otra cosa, ¿no? Aparte de eso, se clasifican los embriones, ¿no? A ver, dice, no, este viene con medio malo, ¿no? No, hay que desecharlo. El otro, no, tampoco es compatible. O sea, se hace, digamos, a nivel microscópico, se hace lo que se llama una eugenesia del ser humano, ¿no? O sea, se clasifica al ser humano, ¿no? Porque de repente es una persona que no tiene las aparentes capacidades que se quieren, ¿no? Es lo que hizo Hitler, solo que no con embriones, sino con seres humanos, ¿no? Este es judío, entonces tiene que morirse. Tú que no eres judío, tú vives, porque no eres judío. No, así no es, pues. Mira, es otro punto, ¿eh? Y el otro punto, como dices, es justamente que se pierde, ¿no? En lo que se llama la posibilidad de concebir a través del acto conyugal, ¿no? Que es la unión, ¿no? Porque recuerden que la sexualidad tiene dos partes, eso hablamos una vez, yo lo hablé, me acuerdo. La parte, ¿no? Reproductiva, o procreativa, perdón, y la parte unitiva, ¿no? La parte unitiva se va al tacho. O sea, se concibe que no en el vientre, en el útero de la mujer, sino en un plato, una probeta, ¿no? O sea, así no es, pues, porque eso degenera en problemas en cuanto a que diferente es concebirla en el laboratorio y en el vientre de la mujer, porque valgan verdades, no solamente es una cuestión instrumental, sino que dentro del vientre se suceden diferentes reacciones bioquímicas, intercambio de señales electroquímicas que hacen que el bebé se sienta de alguna forma, puede ser querido o tal vez a través de estas señales neuroquímicas, digamos, se le dota de ciertos elementos necesarios para una salud mental y para una inmunidad adecuada, ¿no? O sea, no es por gusto que se deba respetar la naturaleza, ¿no? No es por gusto, o sea, la iglesia siempre si se opina algo por algún motivo muy importante, no es por gusto, no es porque sea cucufato, no. Si uno analiza el fondo, realmente hay un montón de situaciones que van en contra incluso de la ética, si es que no quieres meterte religión, o sea, incluso muy cuestionables a nivel simplemente de la razón humana, sin ser católico ni creyente. Mire, imagínense. No está bien, ¿no? Sino, como dices tú, el fin justifica los medios. O sea, acá hay que hacer, ¿no? Y todavía me olvidé un detalle, ¿no? Supongamos que se gestan 3 embriones. Muy bien, señor, no se preocupe, estos 2 embriones los vamos a congelar. Los vamos a congelar. O sea, estás congelando seres humanos a menos 220 grados. ¿Y tú qué crees? ¿Qué va a hacer la empresa cuando pasan 5, 6 años, 10 años? ¿Qué va a pasar?
porque necesita refrigeración, cuesta dinero. ¿Tú crees que van a pagar por la refrigeración? Van a botar a la basura. Y acá en el Perú, para que ustedes sepan, este tipo de clínicas que tienen estos tremendos congeladores para embriones, ni siquiera tienen una normativa. No se sabe cuántos hay, no se sabe cuántos botan a la basura, no se sabe nada. ¿Cómo es posible, dime? Y nadie dice nada. Mira, creo que son elementos suficientes como para decir, oye, esto no está bien, ¿no? Y no hemos hablado nada de religión, ¿eh? Excepto el tema de, de que hablé de la iglesia un poquito, ¿no? Pero mira, ¿no? Eso. Gracias, gracias. Ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere opinar algo, por favor? Sí, es un tema bien interesante, muy amplio eso. Pero excelente lo has tocado este tema. Sí, pero ahí, en todo caso, ahí viene lo contraproducente entre la iglesia y la ciencia, digamos. Claro, en el sentido de que la ciencia se pone a la altura de Dios, o quiere hacer lo que a Dios le compete, ¿no? O quiere hacer lo que le da la gana, mejor dicho, y no puede hacer lo que le da la gana. Ahí está el otro problema. O sea, la ciencia tiene que tener ciertos límites establecidos, porque, como yo decía a mis alumnos, decía así, ¿no? Decía, un médico con tercer año de medicina ya es un potencial asesino. ¿Qué? Claro, si ustedes saben poner endovenosos, ¿sí? Saben más o menos que si un fármaco es tóxico, ¿no? Pueden matar a un paciente a propósito, ¿no? ¿Se puede o no? Se puede. ¿De qué depende? De la ética, de los límites, de los valores. Ya, pero eso no lo da la ciencia, pues. La ciencia no da límites. La ciencia no da los valores, no da la ética, sino ahí esa es la moral. ¿Y la moral a quién corresponde? Ya, pues, un poco a la filosofía, pero la moral corresponde a la religión. Claro, ahí está. Por eso como se dice, ¿no? Una ciencia sin moral, o un científico, ¿no? Sin límites, pues se convierte en un demonio. Pues sin moral es un demonio, pues.